Montaraces, buenas noches. Releyendo a Tolkien con Gonzalo Rodríguez y los sospechosos habituales. Bueno, hoy hay algún sospechoso no tan habitual, que lo teníamos escaqueado un tiempo y ahora ha vuelto a nuestra pequeña hoguera virtual, ¿no? A nuestra tertulia el... literaria sobre Tolkien. Hoy tenemos a Trancos. Es la primera vez que leemos dos capítulos continuados. Normalmente, pues va siendo un poco random, como comentábamos antes, es decir, aleatorio. Y bueno, pues esto en este caso era muy interesante. Originalmente se iba a leer Trancos y al ver que no se entendía bien sin lo otro, bueno, pues hemos hecho los dos seguidos. Hay varias cositas que tenemos aquí. Tenemos chichilla que sacar. Una cosa interesante que no recordaba, igual que cuando comentamos aquel capítulo pasado, no recordábamos esa sombra que da un salto y dijimos, seguro que es Aragorn, ¿no? Él mismo lo dice, en todo el camino que le siguió, saltó la verja. Y es una cosa que, como tantas veces hemos hablado, el impacto de la película es tan fuerte que no recordábamos porque no salía en ella. Y fijaros, todos los que estamos aquí hemos leído los Anillos 40.000 veces y ninguno recordaba esa sombra que salta. Pues esa sombra que salta continúa también eh, aquí. Luego también es interesante el pasaje en el cual uno de nuestros pequeños hobbits pues está fuera y es asaltado por esas sombras, el cual, pues bueno, no recuerdo muy bien cómo se trata en la película, creo que incluso ni se trata, es que no me acuerdo, pero sí que en cambio se trata en la película de dibujos. La película de Sí. dibujos tiene parte del asalto. Ahora estaba pensando y me hacéis aquí gestos mandándome a paseo, veo que en la película de, ¿cómo se llama el gordo ese pedófilo? Así Peter Jackson, no, no sé, o sea, no se trataba. Bueno, interesante capítulo. Vamos a entrar al tema. Tenemos al pringao de Mantecona, tenemos ya a Trancos desvelado y revelado. Y bueno, y pues todas las conversaciones que tienen entre ellos, incluso el juego ese de seducción, cachondeo, sé de lo que hablas, pero no lo digo y demás, que se llevan Trancos y Frodo. Pues nada, damos paso a Gonzalo. Gonzalo, como siempre, hace la gran interpretación. Y uno que, como viene de que mañana empieza la cuaresma, pues me voy a trancar a Frankfurt, porque ya no podré comer carne en un montón de días, y vengo de bajar el Santo Cristo de Lepanto. Me duele la espalda y estoy más acabado que la falange. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues el capítulo de hoy, el capítulo de Trancos, la verdad es que me está resultando tan entrañable lo de leer mes a mes estos capítulos aleatorios, porque efectivamente entre el capítulo anterior y este, creo que se produce un cambio de fase importante en la novela. La novela hasta este momento, claro, sabemos tan bien el argumento, conocemos tanto el argumento, que a veces se nos escapa que cuando esta novela se leía al principio, el argumento se te iba desvelando poco a poco en cuanto a la profundidad que suponía la amenaza de ese anillo y por qué el Señor de los Anillos y por qué el anillo debía ser destruido. Entonces, fijémonos que si repasamos los capítulos anteriores, eh, todavía no se nos ha terminado de dar muchas de las claves que después se desvelan durante la novela. E incluso aquí, en este capítulo sobre Trancos, lo que nos encontramos es que lo que se presenta, sobre todo en el poema que vamos a leer, que deja escrito Gandalf, es el argumento del retorno del rey. Ni siquiera en ese momento el argumento que se pone sobre la mesa del todo es el del anillo, es el del retorno del rey. En realidad, si no recuerdo mal, creo que es definitivamente en el capítulo del concilio de Elrond, cuando realmente la dimensión del problema se pone sobre el tapete en la novela y en la historia. Recuerdo cuando comentamos el capítulo que, como decíamos, que es ahí donde, oye, la vieja leyenda tiene razón, Sauron, Mordor y el anillo único, ¿verdad? Bien, es ahí donde realmente se pone sobre la mesa el argumento principal, incluso para los protagonistas de la novela. Aquí todavía no está puesto sobre la mesa ese argumento, si bien es verdad que se va sutilmente señalando. Entonces, recordamos que al terminar el pony pisador, bueno, pues Trancos ha establecido una especie de pacto con Frodo para poder conversar con él. Y es cuando le dice, empieza diciendo, Frodo, Pippin y Sam volvieron a la salita. No había luz. Merry no estaba allí y el fuego había bajado.
Luego veremos cómo Merlin se ha encontrado con los caballeros oscuros, ¿verdad? Solo después de avivar un rato las llamas y de haberlas alimentado con un par de troncos, descubrieron que Trancos había venido con ellos. Estaba tranquilamente sentado en una silla junto a la puerta. Es el momento de la conversación definitiva. Ya se ha preparado en el capítulo anterior la conversación definitiva que van a tener Trancos y Frodo. Entonces dice: usted dijo que yo me enteraría de algo que quizá me fuera útil, dijo Frodo. ¿Qué tiene que decir? Varias cosas, dijo Trancos, pero por supuesto tengo mi precio. ¿Qué quiere decir? Preguntó Frodo ásperamente. No se alarme, solo esto. Le contaré lo que sé y le daré un buen consejo, pero quiero una recompensa. Y fijemos, aquí ya aparece un elemento fundamental de la novela, porque Frodo va a decir ¿qué recompensa? Y fijaos la respuesta que da Trancos, dice: solo esto. Tendrá que llevarme con usted hasta que yo decida dejarlo. Tendrá que llevarme con usted hasta que yo decida dejarlo. Obviamente aquí Trancos está respondiendo a la orden o consejo que ha dado Gandalf de que el señor Frodo Bolsón debe ser cuidado y vigilado, pues porta algo que es valioso para todos. De hecho, le va a decir Frodo más adelante: ¿qué sabe usted? Demasiado, contesta Trancos, demasiadas cosas sombrías. Pero cuanto a los asuntos de usted, dice, se incorporó, fue hasta la puerta, la abrió rápidamente y miró fuera. Luego cerró en silencio y se sentó otra vez. Tengo oído fino, continuó bajando la voz, y aunque no puedo desaparecer, he seguido las huellas de muchas criaturas salvajes y cautelosas y comúnmente evito que me vean si así lo deseo. Pues bien, yo estaba detrás de la empalizada esta tarde en el camino al oeste de Bree, cuando 4 hobbits vinieron de las quebradas. Este es el comentario que ha hecho hace un momento el señor Cangrejo, ¿verdad? Dice: no necesito repetir todo lo que hablaron con el viejo Bombadil o entre ellos, pero una cosa sí me interesó. Por favor, recordar todos, dijo uno de ellos, que el nombre de Bolsón no ha de mencionarse. Si es necesario darme un nombre, soy el señor Sotomonte. Si es necesario darme un nombre, soy el señor Sotomonte. Bien, aquí es donde ya Trancos está recibiendo la información en la que el Gandalf le había puesto sobre aviso. Cuidar del señor Bolsón, porque dice: busco a un hobbit llamado Frodo Bolsón. Quiero encontrarlo enseguida. Supe que estaba llevando fuera de la comarca, bueno, un secreto que nos concierne a mí y a mis amigos. Frodo está sacando de la comarca un secreto que nos concierne a mí, se refiere a Trancos, y a mis amigos. Un momento, no me interprete mal, gritó al tiempo que Frodo se ponía en pie y Sam daba un salto con aire amenazador. Cuidaré del secreto mejor que ustedes, y hay que cuidarse de veras. Se inclinó hacia adelante y los miró. Vigilen todas las sombras, dijo en voz baja. Unos jinetes negros han pasado por Bree. Está haciendo referencia ya a esos jinetes negros atemorizantes que luego veremos cuando leamos el capítulo de Un cuchillo en la oscuridad, lo que supone, ¿verdad? En la cima de los vientos. En cualquier caso, por no dilatarme en lo que va a ser la conversación que mantienen los dos, eh, la cuestión es que en este primer encuentro entre Trancos y Frodo se están poniendo sobre la mesa algunos elementos fundamentales de la novela que tienen que ver con que hasta ese momento no terminan de saber ni Trancos ni Frodo la gravedad del asunto, la gravedad del anillo único. Todavía no la saben, aunque están advertidos los dos de que pudiera ser realmente grave el tema del anillo. Y por otro lado, el hecho de que ya se ha ofrecido como guía, quiere acompañarles, quiere ser su protector. Dice: tómeme como guía o no, pero le diré que conozco todas las tierras entre la comarca y las montañas nubladas, pues las he recorrido en todos los sentidos durante muchos años. Soy más viejo de lo que parezco, le puedo ser útil. Desde esta noche tendrá usted que dejar la carretera, pues los jinetes la vigilarán día y noche. Quizás escape de Bree, quizás nadie le tenga mientras el sol esté alto, pero no irá muy lejos. Caerán sobre usted en algún sitio desierto y sombrío donde no habrá nadie que pueda auxiliarlo. ¿Permitirá que les den alcance? Son terribles. Trancos está advirtiendo a Frodo de que necesita sus servicios, de que necesita ser acompañado por Trancos, por el futuro Aragorn. Bien, recordemos que de una manera muy simpática Sam no quiere. Sam se niega a que Trancos les ayude. Dice: con el permiso de usted, señor Frodo, yo diría que no. Este señor Trancos nos aconseja y dice que tengamos cuidado. Y yo digo sí a eso y que comencemos por él.
Viene del desierto y nunca oí nada bueno de esa gente. Es evidente que sabe algo, demasiado para mi gusto. Pero eso no es razón para que dejemos que nos lleve a algún lugar sombrío, lejos de cualquier ayuda, como él mismo dice. Entonces, veremos cómo esta manera de ser de Sam, tan protectora, que es un rasgo característico, acaba siendo fundamental para que la novela sea llevada a buen puerto. Incluso cuando Sam se equivoca, como aquí, que se está equivocando con Trancos. Bueno, luego va a entrar el señor Mantecómana, que es el señor de la posada, del pony pisador, y es cuando va a salir el tema de la carta que estaba pendiente de entregarse, de la referencia que había hecho Gandalf al señor Mantecona sobre el señor Bolsón. Hay un momento muy interesante en que dice cómo el señor Mantecona había recibido instrucciones sobre el Hobbit y entonces le dice, oye, ¿y cómo es esa descripción que había recibido para reconocer al señor Frodo? Y le dice, un hombre rollizo de mejillas rojas. Fijaos, un hombre rollizo de mejillas rojas. Ese sería Frodo Bolsón. En cualquier caso, en este momento en el que el señor Mantecona va poniendo sobre el tapete la cuestión de los jinetes negros, etcétera, va a llegar para mí la parte más interesante, que es la carta de Gandalf, el mensaje de Gandalf, donde aparece uno de los poemas emblemáticos del Señor de los Anillos. Este poema lo hemos leído 1000 veces, a veces se nos olvida dónde aparece, aparece en este capítulo, y yo creo que es casi la síntesis de lo que se va a plantear en lo que tiene que ver la trama, en lo relativo a la trama del retorno del rey. Es decir, si la novela tiene dos tramas, la destrucción del anillo y otra trama es el retorno del rey, este poema condensa eso. El reino será restaurado. Entonces, dice, asegúrate de que es el verdad. Bueno, voy a leer la carta entera si no os importa. Dice, querido Frodo, me han llegado malas noticias. He de partir inmediatamente. Harás bien en dejar la comarca antes de fines de julio, como máximo. Regresaré tan pronto como pueda y te seguiré si descubro que te has ido. Déjame aquí un mensaje si pasas por Bri. Puedes confiar en el posadero, Mantecoma. Quizá encuentres en el camino a un amigo mío. Y dice, un hombre delgado, oscuro, alto, que algunos llaman Trancos. Conoce nuestro asunto y te ayudará. Ha sido informado del problema del anillo. Conoce nuestro asunto y te ayudará. Marcha hacia Rivendell. Espero que allí nos encontremos de nuevo. Si no voy, Elrond te avisará. Tuyo, deprisa. Gandalf. La manera de decir las cosas Gandalf. Tuyo, deprisa. Y luego dice, postdata, no vuelvas a usarlo por ninguna razón. No viajes de noche, se refiere al anillo, no vuelvas a usarlo. Dice, asegúrate de que es el verdadero Trancos. Hay mucha gente extraña en los caminos. Y fijaos, aquí es donde nos dan la primera clave. Y dice, el verdadero nombre de Trancos es Aragorn. Nunca había pasado todavía en la novela este momento, ahora ya ocurre. El verdadero nombre de Trancos es Aragorn. Y pone la firma de Gandalf, que es preciosa, la tendréis en el libro no me acordaba lo bonita que era, Me dan ganas de hacer un emblema con la firma de Gandalf y dice el poema, no es oro todo lo que reluce, ni toda la gente errante anda perdida. A las raíces profundas no llega la escarcha. El viejo vigoroso no se marchita. De las cenizas subirá un fuego y una luz asomará en las sombras. El descoronado será de nuevo rey. Forjarán otra vez la espada rota. Madre mía, qué maravilla, ¿verdad? No es oro todo lo que reluce. Y la gente errante no siempre está perdida, como Aragón, que es un montaraz, como los montaraces. Y a las raíces profundas no llega la escarcha, el viejo vigoroso no se marchita, el árbol profundo no se va a marchitar, a pesar del olvido de los años. Y entonces sí, de las cenizas subirá un fuego, y una luz asomará en las sombras, y el descoronado será de nuevo rey, forjarán otra vez la espada rota. Ahí está sintetizado el retorno del rey y la restauración del orden, la restauración del Dharma, la restauración de la tradición. O sea, es un mensaje con una carga tradicionalista evidente que pasa desapercibido en un mundo que ya no entiende lo que es la tradición. Pero esa idea de no es oro todo lo que reluce, no te dejes deslumbrar, ni te dejes engañar por la gente aparentemente errante y vagabunda. Están preparando el retorno del reino. Están preparando el retorno del rey porque de las cenizas subirá un fuego, la luz asumirá en las sombras, el descoronado será de nuevo rey y la espada rota será forjada. Una pasada, ¿verdad? Y luego ya hay un último postdata para el señor Mantecona, el señor del pony pisador, que dice, espero que Mantecona envíe esta rápidamente.
hombre de bien, pero con una memoria que es un baúl de trastos. Fijaos qué descripción. Una memoria que es un baúl de trastos. Lo que necesitas está siempre en el fondo. Y si se olvida, lo asaré a fuego lento. Esa es la amenaza de Gandalf. Lo asaré a fuego lento. Bueno, pues efectivamente yo creo que en esta carta se da parte fundamental de elementos para la trama de la novela. Y luego quiero señalar un par de cositas más que tengo aquí. Efectivamente, en la medida en que Trancos es Aragorn, Frodo le va a aceptar como guía, asumen que van a ir con él. Y es entonces cuando dice, Sam no se acobardaba y continuaba mirando a Trancos de mala manera. Sam sigue desconfiando. Esa actitud desconfiada de Sam es característica de él, le saca de muchos problemas a Frodo, es fundamental. Entonces sigue desconfiando de Trancos, dices, no se acobardaba y continuaba mirando a Trancos de mala manera. Me gusta que digan eso de no se acobardaba, porque Sam va a demostrar que es de un valor sin tacha cuando se pelea con la araña, ¿os acordáis, verdad? Que lo comentamos en un capítulo anterior. Entonces dice, ¿cómo sabemos que es usted el Trancos del que habla Gandalf? Nunca menciono Gandalf hasta la aparición de la carta. Quizás sea un espía que interpreta un papel, ¿por qué no? Quizás se deshizo del verdadero Trancos y tomó sus ropas. ¿Qué me responde? Entonces, fijaos la respuesta que da Aragón y dice, que eres un individuo audaz, dijo Trancos, pero temo que mi única respuesta, Sam Gamgee, es esta. Si yo hubiese matado al verdadero Trancos, podría matarte a ti. Y ya lo hubiera hecho, sin tanta charla. Si quisiera el anillo, podría tenerlo ahora. Trancos se incorporó y de pronto pareció más alto. Le brillaba una luz en los ojos penetrante e imperatoria. Imperatoria, vaya. Echando atrás la capa, apoyó la mano en la empuñadura de una espada que le colgaba a un costado. Los hobbits no se atrevieron a moverse. Sam se quedó mirándolo boquiabierto. Dice, pero soy por fortuna el verdadero Trancos, dijo mirándolos, el rostro suavizado por una repentina sonrisa. Y esta es la frase definitiva para mí, dice, soy Aragorn, hijo de Arathorn, y si por la vida o por la mente o por la muerte puedo salvaros, así lo haré. Si por la vida o por la muerte puedo salvaros, así lo haré. O sea, él está consagrado a defender a esos hobbits, porque Gandalf le ha dicho, hay que salvar a esos hobbits. Tienen que llegar a Rivendell. Portan algo valiosísimo e importantísimo. Aragón tienes que cuidar de ellos. Y Aragón, como caballero leal y veraz, dice, yo soy Aragón, hijo de Arathorn, y si por la vida o por la muerte puedo salvaros, así lo haré. Fijaos, ya en esta frase está demostrando que bien merece el trono de Gondor. Que en ese vagabundo, que además tiene mal aspecto, lo dice en el capítulo, hay un momento en que lo señala, ¿verdad? Dice el propio Aragón, tengo cierto aspecto de villano, ¿no es así? Los vagabundos misteriosos, como yo, no le gustan al señor Mantecoma. Tengo cierto aspecto de villano, ¿no es así? Bien, pues este vagabundo de aspecto de villano demuestra en esa frase que es exactamente el rey que tiene que llegar. Soy Aragón, hijo de Arathorn, y si por la vida o por la muerte puedo salvaros, así lo haré. Bueno, el caso es que no quiero prolongarme mucho más, que me estoy alargando. Hay un momento en que se describe a los hombres negros, ¿verdad? Dice, esos hombres negros están buscando a Bolsón, y si tienen buenas intenciones, yo soy un hobbit, dice. Era lunes, y todos los perros aullaban, y los gansos grandaban. Sobrenatural, diría yo. Nob vino y me dijo que dos hombres negros estaban a la puerta preguntando por un hobbit llamado Bolsón. Dan el aviso de que ya están por allí. Y quiero dejar una última frase antes de pasaros la palabra, que también me llamó la atención, que es cuando Aragón les está previniendo de que en Bree hay traidores y que tienen que ser muy prudentes. Y entonces dice, conozco a esos jinetes. Hizo una pausa y sus ojos eran fríos y duros. Y hay gente en Bree en la que no se puede confiar. Vile Lechal, por ejemplo, tiene mala reputación en el país de Bree y gente extraña llama a su casa. Lo habrá visto a usted entre los huéspedes, un sujeto moreno y burlón. Estaba muy cerca de uno de esos extranjeros del sur y salieron todos juntos enseguida del, entre comillas, accidente, cuando se pone el anillo, ¿verdad? Y desaparece en medio del pony pisador. Y dice, no todos los sureños son buena gente. Y en cuanto a Lechal,
Dice, le vendería cualquier cosa a cualquiera o haría daño por el placer de hacerlo. Fijaos qué descripción más simple y más certera de lo que es un corazón envilecido, una mala persona. Le vendería cualquier cosa a cualquiera o haría daño por el placer de hacerlo. En todo caso, sabemos que el argumento del capítulo es que, la trama del capítulo es que finalmente aceptan a Trancos como guía, como protector, van a dormir juntos en una de las salitas, aparte no van a entrar en la habitación que les habían reservado, están todos asustados por lo que pueda pasar, incluso, bueno, pues Merrin va a llegar a ver a los jinetes negros, ahora lo comentaremos, y hasta aquí, bueno, pues si os parece, he hecho un primer repaso general al capítulo y ya os paso la palabra para hablar. Y yo quiero leer dos cosas, que es, también claro, lo que en el libro sale que se pierde mucho en la película, sobre todo la película, claro, que la haya visto no lo entiende, y es el terror que causan los nazgules. Claro, en la película solo, me acuerdo que solo gritan y se asustan de los nazgules cuando chillan, que parecen como orcas en la película o algo así, o ballenas o algo Sí, así. sí, sí. Pero el hándicap que tiene el Nazgûl en sí es el terror que causa. O sea, no puede hacer caso a los seres vivos, por así decirlo. Y la gente los evita. Y es lo que has leído tú antes un poquito, cuando decía lo de que algunos perros aullaban, que decía, no vino y me dijo que dos hombres negros estaban en la puerta preguntando por un hobbit llamado Bolsón. No tenía los pelos de punta. Le dije a esos tipos negros que se fueran y les cerré la puerta en las narices. Pero han estado haciendo la misma pregunta, el camino y tal. Y luego más adelante, cuando Merry se encontró con ellos, dice, Sí. a ver, sí. Luego, como no volvía, salí a dar un paseo y dice, de pronto me estremecí y sentí que algo horrible se arrastraba cerca de mí. Algo así como una sombra, más espesa entre las sombras del camino, al borde del círculo de la luz. Enseguida se deslizó a la oscuridad sin hacerme ningún ruido. No vi ningún caballo. Y La verdad luego es que es dice que escalofriante esa descripción. Parece casi un personaje del Lovecraft, ¿verdad? Un sí, ser sí. monstruoso de esos del horror cósmico del Lovecraft. ¿Eh? Claro, aquí estoy a ver porque aquí todavía es algo que sientes pero no llegas a ver. O sea, tú solo ves Sí. sombras. Es un poco como cuando hablábamos del barro, que el barro no es solo fuego y sombra, sino que es fuego y sombra a la vez. Es fuego y Sí. oscuridad. Y aquí a los De a los hecho, aquí me parece que es cuando Aragorn dice que eso que le ha desmayado lo llama el hálito negro, ¿verdad? Me parece que lo dice por aquí. Dice, el soplo negro, dice, eh, yo sí, dijo Drancos, el soplo negro. Los jinetes deben de haber dejado los caballos afuera y entraron en secreto a la puerta del sur. Además, Merry dice, tuve un mal sueño que no puedo recordar y perdí todo dominio de mí mismo. No sé qué me pasó. es un espanto que te tumba. La verdad es que eso en la peli es verdad que nos sale, nos ponen ese grito como de ballena, cuando en realidad es el nivel de condenación, el nivel de condenación absoluto que tienen los Nazgûl respecto del anillo y el sometimiento a Sauron, que les ha convertido en infraseres, es que no sé ni cómo describirlos. Es tan contrario a la vida, al orden, al sentido de las cosas. Eran seres humanos, recordar que eran reyes. Habría que desarrollarlo si queréis. El Nazgûl, los espectros del anillo, eran seres humanos, tan enfermos de ansiedad y de deseo del anillo que se acaban convirtiendo en esos espectros esclavos. Entonces es el destino más horrible que cabe esperar, pero sin embargo ellos se regodean en ese destino como verdaderos demonios. Entonces, claro, su mera presencia genera ese espanto, ese horror. Es interesante en ese sentido. Es un terror catatónico, que la gente se desvanezca y todo. Se desvanece, se desmaye, claro. Sí, yo creo que en la película solo hay un momento en el que se acerca un poco esta idea, que es cuando están yendo a Bolsón Cerrado, que paran a un hobbit y le preguntan por Bolsón y la comarca, y el hobbit se queda así como quieto, que no sabe Sí. qué hacer, y señala para allí y se esconde corriendo en su casa. Es el No, único momento en que se el parece único un momento que poco... se ve claramente en la película es cuando copia la de dibujos, que es cuando se esconden los hobbits debajo del En la árbol. raíz. Y el También, Nazgûl hace también, huir sí. a todos los insectos y todo. Hasta Sí. los ser vivo, cuando se acerca el Nazgûl, huye de la zona. Yo creo que son esos dos momentos en los que parece que la peli lo ha captado más o menos bien. Pero luego es verdad que simplemente los plantean como unos guerreros que, ¿no? O sea, que la gente los tiene miedo por cómo pelean, cuando realmente es que te quedas, que eres incapaz de moverte. Aragón les puede hacer frente porque entiende bien lo que son, supongo, porque Aragón es. Pero el común de O las porque personas frente o porque se a la sobrepone negrura y del ya está, espectro, sí.
solo te queda el espanto y el horror. Sí, en este mismo capítulo hay un momento en que dice que los Nazgûl se apoyan en el miedo. O sea, realmente no es que tengan a lo mejor tanto poder, simplemente que es que solo el verlos aterra a la gente y ya evita que tomen cualquier tipo de acción o movimiento. Y ya, bueno, es lo que hace que todo el mundo se quede no seducido, pero Sí. sino que por puro terror responden a lo que ellos quieren y ya está. Hace un montón de años, en esto que hablabais del hálito negro, hace un montón de años, en una de mis cosas, acabaron en mis manos muchos libros de el juego de rol del Señor de los Anillos, editados por Shock Internacional, ¿vale? Entonces, en uno de estos trapicheos que me he dedicado toda la vida, pues a trapichear con cosas. Y era interesante como yo que nunca jugué a ese juego, pero en cambio pues me leía todos los libros por interés, porque salían muchos datos, no sé si inventados o que los sacaban de algún lado, ¿no? Porque al final eran juegos oficiales, con licencias oficiales. Pues el alito negro de los Nazgûl era una de las armas de los Nazgûl. Claro. Y estaba pues claro especificado, pues no sé recordar, porque más no recuerdo ni sé la mecánica del juego, pero era como una de las cosas que seguro que tenías que dar algún dado o alguna mierda cuando un se acercaba. Es decir, al final alguien que hacía un juego lo entendía, pero el amigo Peter Jackson le quitó eso. Porque al final el Nazgûl como soldado, como guerrero, son bastante chustas. Recordaros en la Ciudad de los Vientos, Aragorn con fuego les da bolongo a todos, como aquel que dice, porque no son grandes guerreros, su fuerza es otra cosa. Van por otro. Para ser grandes guerreros necesitan de sus monturas, sea las bestias negras o los corceles. Fijaros que incluso para desplazarse, si no van con los corceles, son débiles, son frágiles, son espectros. No tienen una De hecho, forma... mira, tengo aquí el fragmento delante que dice: atacarán la posada, porque claro, los espectros están buscando a Frodo y están escondidos en la posada. Entonces están hablando ya con Merry. Merry se ha llevado el susto, es cuando ha dicho: perdí todo dominio de mí mismo, no sé qué me pasó. Y Trancos le dice: yo sí sé lo que pasó, el hálito negro. Entonces dice: ¿qué puede ocurrir? Dijo Merry. Atacarán la posada. Y fijaos la contestación que da Aragorn Trancos, que sí que sabe lo que son los espectros, y dice: no, creo que no. Dice: no están todos aquí todavía y de cualquier manera no es lo que acostumbran, pues son mucho más fuertes en las tinieblas y la soledad. No atacarán abiertamente una casa donde haya luces y mucha gente, no mientras no estén en una situación desesperada, no mientras tantas largas leguas nos separen de Eriador. Pero el poder de estos hombres se apoya en el miedo y ya dominan a muchos de Bree. Empujarán a estos desgraciados a alguna maldad. El Echal y algunos de los extranjeros, y quizá también el guardián de la puerta, tuvieron una discusión con Harry Lapuerta el lunes. Bueno, el caso que está hablando, fijaos que dice: se apoyan en el miedo y son más fuertes en las tinieblas y la soledad. Es decir, los escenarios del terror, de la soledad, de la desesperación, es donde ellos pueden prosperar. No es una batalla campal, aunque luego les veremos en la batalla campal de Gondor, ¿no? Que leeremos el capítulo en su momento. Aunque ese es el jefe de los espectros, ¿verdad? El de la batalla. Que su poder está supeditado al poder de Sauron, ¿vale? Sí, siempre. Ahí están al lado del poder de Sauron. Entendamos que aquí están en el quinto coño. Sí, ¿vale? sí, sí, sí. En cambio, ahí están al ladito. Por tanto, son más poderosos ahí mismo. A mi entender, un Nazgûl en Barad-dûr es mucho más poderoso que los Puerto Grises, que sería casi unos bares. Sí, porque su fuerza deriva entera del anillo y de Sauron. Son espectros del anillo, literalmente. Además, esta mágica de Mordor también piensa que Sauron, cuando va a atacar Minas Tirith, oscurece el cielo y todo para que también pueda pasar los orcos. Claro, ya que era un ambiente propicio también para ellos. Pero ahora el apunte friki rolero, yo sí que jugué a Mer, que era Milea Roleplaying, que era el Señor de los Anillos, como se llama en España. Y sí, Cangrejo era en Estados Unidos, bueno, creo que era en Inglaterra, era Iron Claw Enterprise la que lo editaba, y estaba supeditada a lo que es la empresa, la fundación de Tolkien. Tolkien Enterprises. Y perdió los derechos cuando se metió la película en medio. Yo tengo el libro de juego de rol aún por ahí, ya lo buscaré. Yo también lo tengo. Y luego Hombre, a mí me parece una maravilla, ni siquiera para jugar, simplemente para leer. Sí, sí, por ver cómo se las plantea. descripciones, los personajes.
sea, en los el mundo del rol Nazgules, a veces la ambientación del libro es casi tan valiosa como el hecho de ponerte a jugar al juego en sí mismo. Sí, Es sí. así. y además cuando te enfrentabas a los Nazgules tenías que hacer una tirada de reacción por miedo. Ah, calla, qué bueno. Cada turno tenías que hacer una tirada de reacción por miedo para no sufrir pavor. El caso es que fijaos que en este capítulo es interesante porque es que fijaos los elementos que entre el capítulo anterior que leímos, que fue el del pony pisador y este de Trancos, se están concentrando una serie de claves que luego sin ellas la novela no se puede desplegar y aquí aparecen ya referidas. El propio hecho de que el vagabundo que se ofrece como guía, que es amigo de Gandalf y que les va a atender y que en realidad se llama Aragorn, dice soy Aragorn, hijo de Arathorn. Claro, quien no conoce la dinastía sagrada, pues no sabe lo que le están diciendo. Pero quien conozca la dinastía sagrada resulta que ese jefe de vagabundos, ese jefe de Montaraces, es el heredero del trono. A mí lo que me hace dudar de este capítulo es por qué Aragorn tarda tanto en decir, bueno, ni siquiera lo dice hasta que no sale, que sale Gandalf en la ecuación. Pero no entiendo Sí. por qué no. Porque, bueno, sí que lo dice, que es porque si no, no se lo habrían creído, pero al mismo tiempo, bueno, supongo que es para tener este juego de idas y venidas y tantearlos, saber cómo reaccionan los hobbits Es y que no ver un se poco por dónde van conocen, los es que no tiros. se conocen ni el uno ni el otro. Pero al mismo Piensa tiempo, que. Aragorn Dime, dice, dime. no, escuché en la puerta que hablabais, pero realmente Gandalf ya le había puesto al día, o sea que... Gandalf le ha advertido de que tiene que cuidar de un hobbit que se llama Bolsón y que posiblemente reciba un sobrenombre Sotomonte. Y en cuanto él sabe que está allí, salta a la valla, se cuela, les espía, está atento. Habla en el capítulo anterior y le dice, señor Frodo, vaya lo que ha pasado con el anillo, Vaya tenemos que hablar liada. usted y yo, la valla liada, este no es un buen sitio, nos han escapado dos de la taberna a saber dónde van, hay rumores de que unos hombres oscuros están preguntando por los hobbits, yo tengo la noticia de Gandalf de que tengo que cuidar de unos hobbits que portan algo muy valioso, que no terminamos de saber lo que es, luego se sabrá que es el anillo único. Recordar que es que hasta el concilio de Elrond no se termina de saber que ese anillito no es un anillo cualquiera, es el puto anillo único, es decir, el alma misma de Sauron doblada en un objeto. Es como si su acto máximo de brujería es condensar su propia alma sin perderla, condensarla en un objeto aparte, tener duplicado su poder y su persona en ese objeto. Entonces, este es el anillo de la maldad, ¿no? Yo Que además tengo si mis te lo dudas que pones, te Aragorn engorda el no lo ego. tuviera. Dime. Yo tengo dudas de que Aragorn no lo tuviera tan claro. O sea, yo creo que sí que ha hablado con Gandalf y debe tenerlo más claro. No, no, Y lo no, único porque que juega al despiste para ver cómo reaccionan los hobbits. No lo sé, es una. un poco sí, pero también hay un momento, ahora no recuerdo cuál, porque hablo de memoria, que Aragorn dice algo así como, si esto hubiera sido así, Gandalf me hubiera avisado, estará con algún problema. Sí lo dice, sí, sí que es verdad. Aquí hay dos cosas, es decir, pero que a lo mejor Aragorn ya lo tenía claro porque Gandalf lo tiene bastante claro, te lo compro, ¿vale? Que ese anillo era algo especial o era una cosa fuera de lo normal. Pero igual que él dice que no lo hubieran creído, él también de primeras, ¿y si esos hobbits no son? ¿Y si tal? Ya, ¿Y si ya. Claro. tal? ¿Y si huyen y la lían y entonces es peor? Bueno, es cauteloso, le gusta el jueguecito, porque fíjate cómo le dice también a Frodo una de las veces, buena respuesta. Yo creo que aquí se mezcla todo. Se mezcla el jaroteo, se mezcla que Aragorn también que tiene pinta de villano, aquí aún tiene pinta de villano él también lo dice, y luego eso, o sea, al final una cosa que habían hablado por encima de las 1000 que tenían encima, Aragorn, o sea, Gandalf y él, que llevaban 1000 fregados encima, pues esto había sido un comentario extra. Oye, mira, que puede ser que esto pase. Pero no hay una confirmación total de Gandalf de salida y demás, porque, entre otras cosas, Gandalf avisa a Mantecora, Mantecora no avisa a los hobbits, y por tanto Gandalf tampoco avisó a Aragorn. Bueno, se entremezcla un poco Sí. un montón de Mira, lo casualidades. pone aquí que dice, es que hay varios momentos interesantes. Dice, después de haber sacado la espada y haber dicho soy Aragorn, hijo de Arathorn, etcétera, dice, hubo un largo silencio. Al fin Frodo habló titubeando. Pensé que eras un amigo antes de que llegara la carta, dijo. O por lo menos así quise creerlo. Me asusté varias veces esta noche, pero nunca como lo hubiera hecho un servidor del enemigo. O así me lo parece al menos. Dice, pienso que un espía del enemigo, bueno, hubiese parecido más hermoso y al mismo tiempo más horrible. Ya veo, río Trancos. Tengo mal aspecto y me siento hermoso, ¿no es así?
no es oro todo lo que reluce, ni toda la gente errante anda perdida. Bueno, y han hecho este Sí. diálogo es interesante, han confraternizado ahí, ¿eh? No tengo tan mal aspecto, y entonces cuando dice, ¿qué ha sido de Gandalf y tal? Y entonces dice, no lo sé, dice Trancos, vine al oeste con él en la primavera. He vigilado a menudo la frontera de la comarca en los últimos años, cuando él andaba ocupado en alguna otra parte. Pocas veces la descuidaba. Nos encontramos por última vez el 1 de mayo, en el vado de Sarn, en el curso inferior del Brandivino. Me dijo que los asuntos contigo habían ido bien y que partirías para Rivendell en la última semana de septiembre. Sabiendo que él estaba a tu lado, me fui de viaje a atender mis propios asuntos. Y esto resultó un error, pues es evidente que le llegaron ciertas noticias y yo no estaba allí para ayudar. Es evidente que le llegaron ciertas noticias y yo no estaba allí para ayudar. Aragorn, yo creo que sabe que tiene que cuidar de estos hobbits y que hay algo valioso e importante ahí, que puede tener que ver con el anillo. Pero yo diría que ni mucho menos se imagina que ese humilde hobbit lleva el anillo único de Sauron. Sí, y además también hay que contar una cosa que, claro, también piensa que además de lo que hemos dicho, también Aragorn no deja de ser un montaraz, no tiene muy buena fama y también, claro, hay suspicacia, que como ha dicho antes Gonzalo, no se conocen. Claro, tú no vas a llegar y tú llegas y dices, soy Aragorn, amigo de Gandalf. Sí. Y vale, Ya. y a mí qué me cuentas, ¿sabes? ¿Quién coño eres tú? Y luego algo muy bonito que me ha hecho muchas gracias también, que eso es de una película que ha salido de oro parece, o tal. Era una película, no recuerdo qué película era, que un tío le decía a otro una fábula y era algo parecido. Era un pájaro se cayó de un árbol en la sabana y llegó y se puso a pillar. Llegó una gacela, lo vio al pájaro ahí y le cagó encima y se fue. Y después, al rato, se siguió pillando, llegó un león, escarbó en la mierda y se lo comió. Con lo que quiere decir que a veces algún amigo te hunde en la mierda para salvarte y el que te saca de la mierda no es para ayudarte precisamente. Una forma de ver cómo van a seguir los personajes es la relación entre Sam y Frodo, donde Frodo está más dispuesto a integrar o aceptar lo que le va viniendo en el camino, ya sea porque él confía Claro, pues, sí, sí. yo qué sé, por ejemplo, ahora en Aragorn, luego en Gollum también se ve obligado a, como a integrarlo como parte del viaje. En cambio, Sam es escéptico constantemente, que claro, también es verdad que Sam lo tiene más fácil, porque como la decisión la toma Frodo, él puede permitirse el lujo de ser escéptico con todo. Pero a lo mejor si fuera por Sam no habrían salido del pueblo tampoco, de Bree. Porque, bueno, al final hay que aceptar que hay cosas que no puedes controlar y que tienes que subirte al carro de una manera o de otra. No Pero tiene por, siempre con buen juicio, pero... no tiene por qué, también es un poco el consejero de palacio. O sea, el rey, antes de tomar una decisión, tiene que escuchar a sus consejeros de palacio. Entonces, claro, o sea, Frodo se va a tomar la decisión, pero nunca está mal escuchar la versión contraria o la versión agria Sí, del sí, hecho de por eso decisión. digo, que me parece bien la relación que tienen entre los dos, pero al final es eso, que Frodo tiene que tomar las decisiones y, y bueno, a Sam le toca, pues bueno, enfrentar la La parte, desconfianza de la Sam es desconfianza entrañable, es constante entrañable. y bueno, que es fácil ser desconfiado No cuando se no eres fía tú de el que Trancos, dirige. no se fía de Gollum, él es reservón, no se casa con nadie, él está al servicio de su señor y no quiere tonterías. Entonces, en esa actitud reservona es donde están en parte las claves que permiten entender que los dos humildes hobbits lleguen hasta la grieta del destino y destruyan el anillo. O sea, pensémoslo bien, Frodo por sí mismo no hubiera podido. En parte es esa cabezonería, obcecación de Sam, a lo mejor es un tío más cerrado, desconfía de todos, el que viene, siempre que viene alguien nuevo, Sam dice, a ver, ¿y este quién es? Primero que demuestra ver quién es y ahora veremos si somos colegas. Bien, pues a mí esa actitud me parece bastante inteligente, bastante práctica, un poco cerril, pero refleja un poco lo que debe ser, no sé, el hobbit, no sé cómo decirlo, el hobbit protector que está cuidando de su amo, de su capataz, no sé cómo llamarlo, ¿no? De su jefe, por decirlo así, es que no es tampoco su jefe. Es una relación casi de señor y vasallo, ¿no? De Ese su es el señor. consejo, ese es el consejero. El consejero, ¿eh? Entonces él cumple muy bien su función en toda la novela. Hay una cosa que es interesante en esto, y es que una vez un sacerdote que sabe más que yo me dijo que los prejuicios eran una enseñanza tradicional que nos viene dada, que a veces son injustos, pero que en general son verdad. Los prejuicios son verdad y son una No, 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 enseñanza. no sé si decir verdad, pero ayudan a un poco. Sí, yo he leído sobre ese tema. Es que, Que, que son una enseñanza ancestral
que se nos viene dada, que generaliza y por tanto es injusta, pero que hay parte de verdad en ella. Y Sam es un saco de prejuicios, cojonudo. Es un saco de prejuicios total que le permiten manejarse en el mundo con a veces injusticia, como tú dices, pero con cierta protección de sí. Yo creo que es verdad que en el ámbito del prejuicio sería para debatirlo, cómo el prejuicio, si se sabe medir, te está dando una especie de adelantado del mapa, te está dando algunas claves del mapa de la vida por el que vas a recorrer. Oye, aquí sé prudente, aquí espera a ver, no vaya a ser. Tiene una parte, un pozo último de verdad, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Y ahora hagamos un poco de política, ahora que quieren cargarse esa correa de transmisión de la tradición, que son los prejuicios, nuestros nietos no tendrán ni puta idea y no sabrán, son todos maricones. De todos modos, no sé si queréis comentar algo del poema, porque lo he leído con verdadera pasión, a mí me encanta, es súper bonito. Sale en otro sitio, ¿verdad? Bilbo no lo usa en algún momento, este poema. Es la primera vez que se van a usar estas frases tan recurrentes o estas imágenes tan recurrentes, ¿verdad? No es oro todo lo que reluce, ni toda la gente errante anda perdida. Que a día de hoy ya casi forma parte, no sé. También es interesante pensar que estas frases casi forman parte a día de hoy lo que sería la divulgación popular del Señor de los Anillos, y es la carta que escribe Gandalf, ¿verdad? Con su firma esta tan chula que tiene. De las cenizas subirá un fuego y una luz asomará en las sombras. El descoronado será de nuevo rey, forjará otra vez la espada rota. Es que ahí está todo, Mira, ¿verdad? lo acabo de encontrar en la página 334, que debe ser el concilio A de ver. Elrond. En el concilio de Ah, Elrond sale. sí, sí, sí. Y lo recita Bilbo. Es Bilbo el que lo dice. Sí. Es cuando en el concilio de Elrond se revelan dos cosas: el Pero precisamente anillo y el rey. que lo decía. Yo creo que es que debe aparecer, lo podíamos revisar, yo creo que sale en el Hobbit. Y claro, se dice el concilio de Elrond, porque el concilio de Elrond se anuncia el anillo único, pero también se anuncia que hay un heredero vivo. Recordar que se creía que el linaje estaba perdido. Y dice, no, el linaje no se ha perdido. Aquí está el heredero de Gondor. Aquí está Aragorn, que se forjará la espada y volverá a ser rey. Y que además demuestra esa grandeza que tiene que tener un rey en el sentido eminente cuando hizo eso de y si por la vida o por la muerte puedo salvaros, así lo haré. Si por la vida o por la muerte puedo salvaros, así lo haré. Bien, ¿alguna cosita más? Yo como un comentario que me ha hecho gracia, pero es puramente anecdótico, ¿eh? Que, que justamente lo que le pide Aragorn a Frodo es que lo deje acompañarlo hasta que Aragorn decida dejarlo. Y es justamente la inversa, que es Frodo al final que decide dejarlos a todos y marcharse solo. Es Y verdad, nada, es verdad. me hizo gracia, no tiene más trascendencia, pero me hizo gracia que, bueno, supongo que o es un juego o, bueno, simplemente ahí queda. Bueno, pues yo creo que, fíjate, se está gestando ahí la comunidad del anillo, ¿verdad? Primero Frodo y Sam, Merry y Pippin, ahora aparece Aragorn, el concilio de Elrond, el resto. Se está gestando esa comunidad del anillo que cuando leímos Los Puertos Grises, que ya es el final de la novela, al final hasta el enano y el elfo también iban a Valinor y entonces decía, ya se terminó la comunidad, cuando muere Sam ya se termina la comunidad que se forja, ¿no? Termina ya en la Tierra Media. La verdad es que Tolkien ahí supo dar una vuelta entera a la historia, a los personajes de una manera preciosa. Y resulta entrañable cuando ya conoces la historia pensar que en este capítulo 10 del primer libro, de la Comunidad del Anillo, pues es cuando Trancos ya definitivamente va a ser aceptado como guía y protector de los hobbits, ¿no? Y les va a ir acompañando hasta Rivendell. El carrillo del libro que me ha hecho mucha gracia que los hobbits no pierden humor nunca. Y la muestra es al final del capítulo cuando dice: los hobbits se tendieron sobre mantas con los pies apuntando al fuego, pero Trancos se instaló en el sillón que defendía la puerta. Hablar un momento, pues Merry tenía pendientes algunas preguntas. ¿Un salto por encima de la luna? Ya. Merry entre dientes mientras se volvía la manta. Muy ridículo de tu parte, Frodo, pero me hubiera gustado estar allí para verlo. Las gentes dignas de Bree seguirán discutiéndolo de aquí a 100 años. Al final, resumen, que los hobbits van a lo suyo. ¿Por qué me chirriaba lo del de esto y Bilbo? Me chirriaba lo del poema y Bilbo, porque ahora usando mi cerebro que olvida cosas, pero las recuerda de golpe, que eso me pasa muy a menudo. Por mi trabajo, a veces me habla la gente
Y yo, sí, sí, claro, tal, no sé qué. Y mientras estoy hablando con ellos, estoy recordando quién cojones es este gilipollas. Pues, dos cosas. Una, es Bilbo quien ha escrito ese poema. Bilbo, cuando conoce a Aragorn, escribe este poema. Y en el concilio de Elrond, cuando recitan ese poema Gandalf, Bilbo le dice a Frodo, lo escribí yo cuando conocí a Aragorn. Acordaros Qué de bueno, eso. Pero qué aún hay bueno. más. Las últimas frases en la película de Peter Jackson, no, que no sale este poema, las últimas frases de este poema las utiliza Elrond, las recita Elrond cuando le entrega la puta espada a Aragorn. Ah, claro, claro. Ahora me he acordado, por eso me resonaba tanto el poema. En la película, yo pensaba, no es la voz de Bilbo, no es la voz de Gandalf, y dándole vueltas, es Elrond. Elrond, cuando entrega la espada, recita al final de ese poema. ¡Toma, superar esto, chavales! Y hoy acabamos de conocer que señor Cangrejo es Cebadilla Mantecona. La memoria del señor Mantecona, que es un baúl de trastos, dice Gandalf. Lo Sí, que tío. necesitas está siempre en el fondo. El mío igual, el mío igual. Y en cambio, para el momento soy incapaz, vamos, ni salgo de casa, me dejo las llaves, subo a buscar las llaves y me las vuelvo a dejar. Pues eso. Pero en cambio soy capaz. Oye, no me habéis dicho nada, no me habéis dicho nada de cómo se describe lo malvado que puede ser alguien, Bill Elechal, o Gelechal, como se pronuncie, que lo comenta Trancos, que dice, le vendería cualquier cosa a cualquiera o haría daño por el placer de hacerlo. Son dos rasgos especialmente perversos, uno muy acorde a los tiempos que corren, ¿verdad? Le vendería cualquier cosa a cualquiera o haría daño por el placer de hacerlo. O Bueno, sea, fijaos es que en qué el siguiente infraser. capítulo les vende el único pony que le venden en la ciudad de Bri, porque han huido todos los ponis y los caballos del establo a triple de precio y el pony está moribundo. Pero se lo vende hasta ellos, que son su enemigo. Sí, Es sí. decir, Yeah. a ellos les gusta el dinero más de un lápiz. Es interesante el hecho de decir esos hombres oscuros, extranjeros, que hacen el mal. Ya Sí. hablemos de cosas si queréis. Vale. No todos los sureños son buena gente. Dice, no todos los sureños son buena gente.